Hola, hoy estaremos haciendo un resumen de los 9 videos publicados anteriormente donde analizábamos los artículos del tomo 3 de Historia Integral Argentina de Editorial Centro Editor de América Latina, llamado Formación de un Estado Moderno. Vamos a meternos de lleno en esas décadas clave, ¿no? Más o menos entre 1852 y 1880. Fue un periodo de cambios, bueno, vertiginosos, donde se intentó armar la Argentina moderna. Eso mismo. Aunque claro, no sin unas tensiones bárbaras. Vamos a revisar juntos cómo cambió la economía, los debates políticos que había y bueno, cómo era la vida de la gente en esos años tan fundacionales. Siempre, basándonos en las fuentes que estuvimos analizando. Exacto. La idea es un poco desarmar ese rompecabezas, ¿no? Cómo pasamos de, digamos, las cenizas de Caseros a un país que buscaba unificarse, modernizarse, mirando mucho para afuera, ¿no? Hacia Europa, sobre todo. Claro. Vamos a ver los proyectos que había en danza, las ideas económicas, las políticas, los conflictos que marcaron todo, como la Guerra del Paraguay o las luchas con los pueblos originarios, las montoneras. Y bueno, ¿qué nos quedó de todo eso, no? ¿Qué herencia de ese periodo tan complejo y determinante? Es como viajar un poco a la raíz de muchos debates que siguen hoy, ¿no? Totalmente. Muchos debates actuales tienen su germen ahí. Bueno, arranquemos si te parece por el tema económico y esa relación tan complicada con la frontera indígena. Después de Caseros, con la caída de Rosas, la economía parece que toma envión, sobre todo en Buenos Aires. Sí, hay factores externos que ayudan. Las fuentes mencionan esto de la guerra de Crimea. Algo inesperado, ¿no? Que de golpe Rusia sale del mercado y eso beneficia la exportación de cueros, de cebo. Sí, del vacuno. Del vacuno, exacto. Pero el gran cambio de esos primeros años es el boom del ovino, de la oveja. ¿Y por qué prende tanto? Bueno, las fuentes detallan varios motivos, ¿eh? Por un lado, los productores extranjeros, muchos irlandeses, vascos, tenían ciertas ventajas. Estaban exentos de ir a la guerra, de las levas. Ah, mira vos. Y sus consulados los protegían bastante. Además, las estancias ovinas se ponían más cerca de los puertos y, clave esto, lejos de la frontera caliente con los indígenas. Y encima, la lana iba mejorando en calidad por la mestización. O sea, todo un combo que permitió aprovechar la demanda de afuera. Y mientras pasaba esto con la oveja, Buenos Aires, que estaba separada políticamente de la Confederación de Urquiza, igual prosperaba que daba calambre. Las fuentes describen mejoras en la ciudad, los ómnibus, el alumbrado a gas, que era toda una novedad, los empedrados. Son señales, ¿no? Señales de una burguesía que empezaba a tener otras costumbres, otro consumo y una centralización económica de hecho, ¿no? Aunque políticamente estuvieran separados, la plata pasaba por Buenos Aires. Ahora, esa expansión tenía como un límite, un costo humano muy grande, la frontera con los pueblos originarios. Sí. Ahí se analiza mucho la situación con los llamados araucanos. Es un término que, bueno, englobaba a distintos grupos, ¿no? Pampas, ranqueles, tehuelches, gente que vivía a ambos lados de la cordillera y que había tenido una influencia cultural enorme en las pampas. Al principio parece que había como una convivencia medio tensa, ¿no? Con comercio, pactos, pero pactos circunstanciales. Pero el tema es que la expansión criolla empezó a ir más allá del río Salado, y eso rompió el equilibrio que había. Los indígenas lo vieron clarito. Esto es una violación de los acuerdos. Y los documentos de la época reflejan esa tensión, ¿no? Totalmente. Tenés desde llamados a la unidad, como ese discurso de Chiclana allá por 1811, hasta denuncias indígenas muy directas sobre la ambición cristiana por sus tierras, como decían ellos. La política del Estado criollo iba y venía. Intentos de paz, tratados, pero también posturas muy duras, la de Rosas, por ejemplo, o visiones directamente de exterminio, como la de Vicente G. Quesada. Y ahí es donde aparece la figura de Calfucurá, un líder indígena clave. Fundamental. Logró unificar a muchas tribus, resistió la expansión e incluso hizo alianzas tácticas. Llegó a aliarse con Urquiza contra Buenos Aires. Las fuentes cuentan que las tropas criollas a veces se desmoralizaban frente a las cargas indígenas. Las veían como invencibles. Increíble. Y también es interesante ver figuras como la del coronel Baigorria, un criollo que vivió años entre los ranqueles, hacía de intermediario. O sea, la relación no era solo de guerra. Pero bueno, la presión por la tierra era cada vez más fuerte.
Y eso nos lleva ya casi al final del periodo, a la campaña de Adolfo Alsina en 1876. Claro, ahí el objetivo ya era terminar con esa resistencia. Avanzar la frontera con fortines hasta lugares como Trenquelauquen, Carhué, Puán, y construir la famosa Zanja de Alsina. El propio presidente Avellaneda lo justificaba diciendo que era por decoro nacional, por seguridad. Hablaba de someter a los salvajes. Sí, y fíjate qué contraste en cómo se veía al indígena. Por un lado tenías toda la propaganda que los mostraba como bestias, pero por otro, hay fuentes que destacan su valentía, la importancia de la familia para ellos. A veces un cacique se rendía si le capturaban a la familia. ¡Qué fuerte! E incluso opiniones como la de la Sociedad Económica del Azul, que creía que era fácil civilizar a los pampas de Catriel. O sea, visiones súper contradictorias que muestran lo complejo que era todo. Todo este cuadro de expansión, conflicto, nos mete de lleno en el tema de la colonización y cómo cambió la vida en el campo, ¿no? Ahí surgen los primeros intentos de colonización agrícola más organizada. Sí, la famosa Colonia Esperanza, en Santa Fe, la que funda Aarón Castellanos con familias suizas, francesas, procesos lentos, difíciles, pero que empezaban a cambiar el paisaje y a darle otro valor a la tierra, ya no solo para la vaca o la oveja, y con eso aparecen también los empresarios de la colonización. Claro, tipos que compraban tierras a granel, a veces con concesiones del Estado medio dudosas, para después revenderlas a los colonos. Mientras tanto, provincias como Entre Ríos, con Urquiza, vivían una prosperidad ganadera propia, vacuna y ovina, que les daba cierto aire para pulsear con Buenos Aires. Urquiza mismo funda la colonia San José. Pero toda esta modernización y esta expansión, ¿no profundizaron la dependencia económica? Sobre todo después de 1860. Absolutamente. Ahí Argentina ya se inserta de lleno en el mercado mundial, como proveedora de materias primas. Lana, cueros, después vendrían las carnes, los cereales. El comercio queda muy en manos de casas extranjeras. Y la oligarquía dueña de la tierra, los estancieros, se consolidan como la clase que manda, la que influye en la política. Y un reflejo de eso es el Código Rural de Buenos Aires de 1865. Es fascinante ese código, porque agarra viejas normas de control social sobre los peones, casi feudales. Lo de la papeleta de conchavo, que si no la tenías eras un vago, que necesitabas permiso para moverte. Terrible. Pero las adapta a una explotación ya capitalista de la estancia. ¿El resultado? Miles de gauchos que se escapan de ese control. Se van a las fronteras, a la marginalidad. Se vio un choque cultural y económico muy fuerte en el campo. La estancia vieja, la del saladero, con ganado criollo, poca gente, Sí, métodos más tradicionales. va siendo reemplazada por la estancia ovina, que necesitaba más mano de obra, otras técnicas, y atrajo inmigrantes, como los vascos, que muchas veces desplazaban al gaucho mestizo. Encima súmale las levas forzosas para las guerras, sobre todo la del Paraguay. Eso diezmó a la población gaucha. Y en medio de todo eso llega la gran revolución tecnológica del campo, el alambrado. El alambrado. Cambió todo. Las técnicas ganaderas, la cantidad de gente que necesitabas, bajó drásticamente. Se terminaron los grandes rodeos comunitarios. Dejó en la calle a pequeños ocupantes de tierra, apuesteros. Algunas fuentes dicen que generó una desocupación rural importante ahí por la década del 80. Y cambian las herramientas también, aunque conviven, ¿no? Lo viejo y lo nuevo. Sí, sí. El arado de madera, el de reja, seguía estando. Pero aparecía el de metal, el inglés. Hasta Catriel pedía arados ingleses. Llega la trilladora a vapor, se empieza a sembrar alfalfa. La esquila se organiza diferente, en cuadrillas, con mujeres participando. ¿Y el transporte? También evoluciona. Las galeras mejoran, pero las carretas siguen hasta que el ferrocarril las empieza a desplazar. El tren abarata y acelera el flete sobre todo de la lana, hacia el puerto. Y eso, bueno, termina de consolidar el poder de los grandes terratenientes ligados a la exportación. Claro, esta transformación no fue un camino de rosas. Hubo tensiones sociales muy fuertes. Se mencionan los hechos de Tandil en 1872. Sí, vinculados a esa resistencia al cambio. Y también a la xenofobia, ¿no? Contra los inmigrantes que por ahí prosperaban. A veces, dicen las fuentes, instigada por los propios hacendados criollos. Pero bueno, más allá de esos estallidos, la estructura de dependencia del peón con el estanciero, en lo básico, se mantuvo.
queda claro que había como una voluntad muy fuerte de modernizar, de copiar el modelo europeo de civilización y progreso. Sí, una actitud consciente. Cambiar las estructuras locales para parecerse a Europa. Pero ojo, dentro de un esquema donde producíamos materias primas para ellos. Muy distinto al desarrollo industrial que se estaba dando en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y cómo resuenan hoy en día los debates sobre la expansión territorial y la relación con los pueblos originarios comparado con las tensiones y justificaciones de mediados del siglo XIX? Es una pregunta clave, ¿no? Porque esa tensión entre un modelo de desarrollo que se impone desde afuera y las tradiciones o las realidades locales, bueno, la vemos en el campo del siglo XIX, pero nos sigue presente hoy. Seguimos discutiendo si queremos un modelo propio o adaptamos lo que viene de afuera. Es un debate que no se cerró. Pasemos ahora a la política, a las figuras fuertes de la época. Bartolomé Mitre. Imposible no hablar de él. Las fuentes lo muestran como alguien central, pero también muy controversial. Sí, sí. Representante de un proyecto, claramente, y de los intereses de Buenos Aires. Después de la caída de Rosas, la gran pregunta era, ¿cómo organizamos esto? Urquiza, que fue el que le ganó a Rosas en Caseros, impulsa el Acuerdo de San Nicolás. Quería armar una estructura nacional. Pero Buenos Aires se opone. Con Mitre, Vélez Sarsfield a la cabeza, veían que iban a perder poder, y sobre todo la torta de la aduana. Eso era clave. Y bueno, la consecuencia es que Buenos Aires se separa, se corta sola. Entonces, la Confederación Argentina, con capital provisorio en Paraná, con Urquiza de presidente, sanciona la Constitución de 1853, pero sin Buenos Aires. Exacto. Una constitución súper importante, liberal, que establecía derechos, abolía la esclavitud, decía que las aduanas eran nacionales, pero dejaba un tema picando. ¿Dónde iba a estar la capital definitiva del país? Eso quedó sin resolver. Mientras tanto, Mitre gobernaba Buenos Aires, impulsaba mejoras, el ferrocarril, y seguía con sus cosas de historiador, de intelectual. La relación con la Confederación era, digamos, tirante. Muy tirante. Hubo intentos de acuerdo, pero mucha desconfianza. Y la situación en la banda oriental, con la invasión de Venancio Flores, que tenía apoyo de sectores de Buenos Aires. Bueno, eso complicó todo más, y fue como un preludio de lo que vendría después. La Guerra del Paraguay. Otro tema central y súper polémico de este periodo, 1864-1870. Las fuentes que analizamos tienen visiones que chocan de frente. Totalmente. Tenés una visión muy crítica como la de Pommer que dice, ojo, esto fue la destrucción de un modelo de desarrollo distinto, el paraguayo. Un modelo más autónomo, con fuerte control del Estado, autoabastecimiento. ¿Impulsada por quién, según esa visión? Impulsada por los intereses liberales de Argentina, de Brasil y también por los intereses comerciales europeos, sobre todo británicos. A ellos no les cerraba ese Paraguay de los López, tan cerrado, con tarifas altas, sin grandes fortunas privadas. Era un mal ejemplo. Y esa perspectiva dice que la guerra fue terrible para Paraguay y beneficiosa para algunos sectores argentinos. Claro, exterminio de gran parte de los hombres, destrucción económica, apertura forzada al libre comercio. Y sí, que sectores argentinos como proveedores del ejército o ganaderos se beneficiaron. Se recuerda esa frase polémica de Sarmiento sobre la purga del pueblo guaraní. Pero hay otra campana. Otras fuentes, como las de Rebollo Paz, defienden la postura de Mitre y de Argentina. Sí, esa visión dice que López, el presidente paraguayo, era autoritario o provocador. Que Argentina entró a la guerra por una cuestión de honor, después de que Paraguay invadiera Corrientes. Y que Mitre estaba atado por el Tratado de la Triple Alianza, no podía negociar por separado. Niegan que fuera por intereses económicos o por una conspiración británica. Es un debate que sigue hasta hoy, ¿no? ¿Cómo conciliamos esas visiones? Es muy difícil. Lo cierto es que la guerra fue una masacre y que generó una oposición interna muy fuerte en Argentina, levantamientos como el de Felipe Varela en el noroeste. Y un dato que mencionan las fuentes sobre Mitre, curioso, terminó la presidencia sin un peso. Los amigos le tuvieron que comprar la casa donde hoy está el Museo Mitre. Y él nunca quiso escribir la historia de esa guerra. La figura de Mitre condensa ese dilema, ¿no? Buenos Aires versus la nación. Persisten tensiones parecidas hoy. Es para pensarlo. Y al lado de Mitre, la otra figura gigantesca de la época,
Domingo Faustino Sarmiento. Su proyecto era, si cabe, más radical todavía. No era solo modernizar, era transformar la estructura del país, basado en las ideas del iluminismo, de la razón, del progreso. La famosa dicotomía sarmientina, civilización y barbarie. Exacto. Él identificaba la civilización con Europa, la educación, la inmigración, la clase media urbana, y la barbarie, bueno, con el legado español, el caudillismo, el campo tradicional, el gaucho. Su postura antigaucha, que siempre genera polémica. Hay que entenderla en ese contexto, creo. No era solo un desprecio personal, era una crítica al gaucho como producto de un sistema, el del latifundio ganadero, que él veía como un freno para el progreso, para la colonización agrícola que él quería. Culpaba al sistema por cómo era el gaucho, y después denunció cómo el patriciado que lo había marginado terminó mitificando su figura. Sí, reconoció que en el campo su proyecto no funcionó por cómo estaba repartida la tierra, pese a intentos como la colonia modelo de Chivilcoy. Fue un crítico durísimo de la oligarquía terrateniente por eso mismo. Y su presidencia, entre 1868 y 1874, fue de una actividad impresionante. Una topadora. Ferrocarriles, telégrafos, miles de escuelas, trajo científicos, organizó el ejército, buscaba imponer la civilización modernizando todo, lo material y las instituciones. Obvio que generó resistencias, pero para 1880 Argentina era otra cosa, mucho más parecida a ese modelo europeo que él tanto admiraba. ¿Cómo evaluamos hoy ese proyecto de civilización, con sus críticas a la barbarie gaucha y sus tensiones sociales? ¿Qué ecos tiene hoy? Otra pregunta que queda picando. Y tanto el proyecto de Mitre como el de Sarmiento buscaron plasmarse, de alguna manera, en la Constitución de 1853. El marco legal de todo esto. Un texto clave. Fundamental. Y hay que entender que no salió de un repollo. Quería reemplazar la Constitución de hecho que venía de antes, la del poder de los caudillos, la de una economía más cerrada, por un régimen liberal, burgués. ¿Y cuál fue el gran debate ahí adentro, entre los que le escribieron? Según analiza Groisman, el choque fue entre dos ideas. Una, la historicista decía, la ley tiene que reflejar la realidad como es, aunque sea un caos. Gente como Subiría pensaba así. La otra, la racionalista decía, no, la ley tiene que ser una herramienta para cambiar la realidad, para crear hábitos nuevos. Gutiérrez, Gorostiaga, y esta última fue la que ganó. ¿Y cuáles fueron los pilares de esa constitución en lo político? Bueno, sentó las bases del Estado de Derecho liberal. Derechos individuales, propiedad privada sagrada, igualdad ante la ley, formal, claro, separación de poderes, aunque con un presidente con bastante poder. Soberanía popular. Muchos de esos principios todavía están ahí. ¿Y en lo económico? Ahí dominaba el liberalismo de Adam Smith, que impulsaba Alberdi, o sea, el Estado lo menos metido posible. Solo tenía que garantizar la libertad y la propiedad. Alberdi le tenía pánico a que la regulación terminara en un comunismo de Estado, llegó a decir. Pero la misma Constitución tenía artículos que permitían al Estado meterse, ¿no? Para promover la industria, la inmigración, los trenes. Exacto. Ahí tienes una tensión bárbara. Liberalismo puro en la teoría, pero en la práctica, la Constitución dejaba puertas abiertas para intervenir. Y esa tensión se fue resolviendo con el tiempo. La Corte Suprema, que al principio era súper liberal, después de la crisis del 30 empezó a avalar medidas intervencionistas, juntas reguladoras, control de alquileres. Mostró una capacidad de adaptación enorme a las realidades y exigencias de la vida moderna, como decían los jueces. Otro tema caliente, la religión. ¿Cómo quedó eso? Se llegó a una fórmula de compromiso, el famoso artículo 2. El Estado sostiene el culto católico, pero el artículo 14 garantiza la libertad de cultos para todos. Fue una victoria del ala liberal, digamos, que quería atraer inmigrantes no católicos. Lo de ser católico para ser presidente quedó atado al patronato, ese derecho del Estado a meterse en algunas cosas de la Iglesia. Y la Constitución le dio muchísima importancia a la inmigración y a la educación. Sí, se veían como las herramientas clave para transformar el país. Poblar, homogeneizar, civilizar. Se fomentó a lo loco la inmigración europea. Pero esa apertura tuvo su lado B años después. La Ley de Residencia de 1902. ¿Qué permitía esa ley? Expulsar extranjeros indeseables, anarquistas, socialistas, sin juicio previo. Una medida represiva,
que iba en contra de las garantías de la Constitución. Fue la respuesta a las ideas sociales que trajeron los mismos inmigrantes que habían llamado. Una contradicción fuerte. O sea, la Constitución marcó un camino, pero la realidad después de Pavón, cuando Mitre unifica el país a la fuerza, fue muy conflictiva. Estaban las montoneras federales. Claro, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, lideraron levantamientos tremendos en el interior contra el poder de Buenos Aires. Sarmiento mismo, en su libro sobre el Chacho, trata de buscarle una explicación más allá de la barbarie. Habla de la pobreza, del aislamiento, de la falta de oportunidades, de la tradición del caudillo. Pero al final las condena. Sí, las ve como incompatibles con el gobierno regular, el constitucional, y justifica que hay que destruirlas como elemento político. La represión fue brutal, dejó heridas muy profundas en provincias como La Rioja. Todo esto nos lleva a pensar en cómo se fue armando, consolidando ese Estado nacional. Fue un proceso con varias patas. Por un lado, las instituciones. La Corte Suprema, un ejército nacional único y profesional, un sistema bancario. Por otro, herramientas más de fuerza. Usar la intervención federal en las provincias, poner el ejército en las elecciones para que gane el oficialismo. Mucho control central. Sí, se fue corriendo el equilibrio federal. Y la guita fue clave. Los préstamos de afuera, los empréstitos, sirvieron para bancar al Estado y modernizar ese ejército que después usaban para imponer el orden. Y en todo ese armado, la inmigración jugó un papel central, como decíamos, pero también con problemas. Se la llamó, se la fomentó, pero ¿qué pasó con la tierra para esa gente? Ese fue el gran pero del proyecto. La idea de Alberdi y de Sarmiento era gobernar es poblar, sí, pero poblar con chacareros, con pequeños propietarios, como en Estados Unidos. El tema es que la ley de tierras públicas, en la práctica, terminó favoreciendo la concentración. La tierra barata o regalada fue para los grandes estancieros, para compañías colonizadoras. ¿Y el inmigrante? Se quedó sin tierra la mayoría, terminaron amontonados en las ciudades, Buenos Aires, Rosario, con trabajos precarios, o como arrendatarios pagando alquiler por la tierra, o como peones en las estancias. Esto ya en la época generó críticas, Hasta la sociedad rural decía, ojo, esta inmigración masiva sin tierra no está logrando la transformación que queríamos y nos trae otros problemas en las ciudades. Es increíble cómo ese, podríamos decir, fracaso en democratizar la tierra marcó la estructura social argentina para siempre, ¿no? Sin duda, marcó a fuego. Y se conecta con el último punto que nos queda, la cultura, el arte, y cómo entró el capital extranjero. En el arte también pesó fuerte lo de civilización versus barbarie. Lo europeo era el modelo a seguir. Claro, y lo local, la pampa, se veía como algo exótico, pintoresco, o directamente negativo. La pintura de la época se enfocó mucho en el retrato de la élite, la gente importante, y en el costumbrismo, esas escenas de campo, pero a menudo vistas por ojos europeos, artistas viajeros. Artistas argentinos como Pueyrredón siguieron esa línea. Sí, un caso especial es Cándido López, con sus cuadros de la Guerra del Paraguay. Ahí hay otra búsqueda, la de mostrar la verdad histórica, el testimonio. Y la litografía tuvo mucho auge para difundir retratos, escenas. El gusto por el arte crecía entre los ricos, pero a los artistas locales les costaba un Perú vivir de eso. Sí, hay quejas de la época de Pellegrini, del mismo Sarmiento, diciendo que no se valoraba el vello artístico. Hacia el final del periodo la cosa se empieza a institucionalizar más. Coleccionistas, se funda la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, se dan becas para ir a estudiar a Europa, y finalmente el Museo Nacional. Los que volvían de Europa traían los estilos de allá, como el realismo académico. Y mientras la cultura se europeizaba, en la economía se daba otro debate clave: desarrollo con plata nuestra o con plata de afuera. Exacto. Alberdi era el fan número uno de traer capital extranjero como sea, para ferrocarriles, para préstamos al Estado. Pero hubo voces que alertaron temprano, como Mariano Fragueiro. ¿Qué decía Fragueiro? Decía, ojo con depender tanto de afuera, ojo con la deuda, ojo con entregar los recursos. Él proponía un desarrollo más basado en el crédito público nacional. Tuvo influencia al principio en la Confederación. Y hubo ejemplos de que se podía invertir con capital nacional, ¿no? Como el Ferrocarril Oeste al principio. Sí, sí. Fragueiro ya criticaba la idea de privatizar las obras públicas. Veía venir la lógica del monopolio privado.
Pero ganó la otra idea. Ganó la otra idea, sobre todo con la generación del 80, que viene justo después de este periodo. Ahí ya fue como un dogma. El capital extranjero es la solución para todo. Y vino una oleada masiva de inversiones y también de venta de activos del Estado. Se vendió la compañía de gas, se vendió el ferrocarril oeste, en condiciones muy polémicas. Y con eso vinieron las denuncias de abusos. Se multiplicaron, sobre todo contra las empresas de trenes inglesas, que no cumplían los contratos, que inflaban los capitales para cobrar más garantías del Estado, que tenían tarifas abusivas, que presionaban políticamente. Y el Estado como que no podía o no quería controlarlas mucho. La legislación se fue cambiando para facilitarles las cosas. Es un proceso que empieza acá, pero que sigue, ¿no? Sí, culmina ya en el siglo XX, pero las bases se ponen en esta época. Es la consolidación de un modelo agroexportador, dependiente no solo en lo económico, sino también en lo financiero. Bueno, hicimos un recorrido intenso por estos años, 1852 a 1880. Un país que se está armando, cambiando a toda velocidad, pero lleno de tensiones, de contradicciones. Sí, un país buscando su lugar, ¿no? Entre esos modelos que venían de afuera y las realidades propias. Entre el centralismo de Buenos Aires y las provincias. Entre la idea de progreso y la dependencia que se generaba. Claro, después de todo esto queda flotando una pregunta, ¿no? Es casi inevitable. ¿Hasta qué punto esos dilemas que nacieron ahí, en el siglo XIX, esa tensión entre unidad y federalismo real, la búsqueda de un modelo de desarrollo propio frente a la dependencia de afuera, la dificultad para construir una sociedad que integre a todos, superando esas divisiones como civilización y barbarie? ¿Hasta qué punto todo eso no sigue definiendo de alguna forma los debates y los desafíos que tenemos hoy en Argentina? Una pregunta para seguir masticando, sin duda. Para seguir pensando, sí. Esto es todo. Nos encontraremos analizando en otros análisis profundos, crónicas del siglo pasado. Siempre presentados por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.